quiero agradecer la gentil invitación a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta importante audiencia. Nuestra oficina valora mucho el hecho que su opinión sea considerada por el Congreso como una contribución relevante a esta discusión. Se trata de mi tercera comparecencia en audiencias sobre el tema y asimismo a lo largo de las discusiones la Oficina del Alto Comisionado ha compartido con el Congreso 3 documentos técnicos, mismos que están basados en las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, la semana pasada se pronunciaron 6 mandatos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relatorías y grupos del trabajo, quienes externaron preocupaciones coincidentes con las nuestras. También quiero reconocer que nuestros planteamientos han sido escuchados parcialmente. Me refiero particularmente a algunos de los aspectos positivos que presenta la minuta en materias tales como la generación de un marco regulatorio homogéneo sobre registro de detenciones y uso de la fuerza. Propuestas, cabe destacar, que deberían ser adoptadas con o sin Guardia Nacional, pero que pueden ser consideradas como contribuciones positivas, aunque colaterales, del proceso de dictaminación. Sin embargo, dichos avances palidecen ante la pretensión central de la enmienda que se analiza. Los principales argumentos de nuestra oficina y de varios otros actores, abogados, expertos en derechos humanos, expertos en políticas de seguridad, sobre los riesgos asociados a la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no han logrado convencer a las y los legisladores de cambiar de raíz el rumbo troncal de la propuesta. Pero por la responsabilidad que surge de nuestro mandato, voy a intentar una vez más resumir nuestros principales puntos de reflexión, de preocupación y las preguntas que surgen. Entonces, reflexión primera. Si sabemos, e insisto, todas y todos lo sabemos, que lo normal en un Estado democrático de derecho es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de las corporaciones civiles y del sistema de justicia penal. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo una propuesta que prácticamente renuncia, salvo por una débil referencia en los transitorios, a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad e incluso aspira a desaparecer la principal corporación civil existente? La respuesta que escuchamos en discusiones públicas es que las corporaciones civiles son débiles, que son poco profesionales, entonces que no se puede contar con ellas. Pero si son débiles, si no han crecido suficientemente en los últimos años, ¿no es entonces tiempo para impulsar su crecimiento, para profesionalizarles? Y la oficina reitera su convicción que si un gran país como México quiere recuperar su tranquilidad, tiene que hacerlo a través del fortalecimiento de los pilares ordinarios de todo Estado democrático de derecho y no robusteciendo lo que debería ser extraordinario y que lo socava. Reflexión segunda. Sabemos, e incluso el nuevo gobierno lo reconoce, que la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en la última decena de años ha sido un fracaso y que los estados con la mayor presencia militar como Guerrero o Tamaulipas siguen siendo los más violentos.
Entonces preocupa que en vez de programar un retiro ordenado y paulatino de las mismas, de tareas que les desnaturalizan y para las que no han sido entrenadas, se propone crear una nueva corporación con fuertes características militares y además constitucionalizar y hacer permanente la participación castrense en estas tareas. La oficina reitera entonces su convicción, basada en numerosas experiencias internacionales y en la experiencia del propio México, de que la formación y mentalidad de las Fuerzas Armadas enfocada en combate y eliminación del enemigo y no en la prevención, contención e investigación del delito, que no son adecuadas para las tareas de seguridad pública, que resultan en el quebrantamiento de los derechos humanos y al mismo tiempo favorecen la inseguridad, alimentando entonces un círculo vicioso que resulta en los llamados de la ciudadanía desesperada para que se haga algo, por ejemplo, para que se suspenden más derechos o retiren más libertades. Nuestra convicción sigue siendo que México tiene que salir de este círculo vicioso. Reflexión tercera. Si sabemos, y sin duda lo sabemos, que la gran debilidad del sistema de justicia hoy por hoy es la impunidad causada por la mala calidad de la investigación y de la procuración de justicia, ¿por qué en vez de fortalecer a las fiscalías se propone fortalecer a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué en vez de invertir en mejorar la calidad de la investigación se propone convertir a personal militar que tiene poca o nula experiencia en investigación en investigadores? ¿De verdad estamos convencidos que los investigadores del orden militar, tal vez solo capacitados en cursos rápidos, van a investigar mejor? ¿O estamos aceptando que su eficacia será a través de los recursos del ámbito militar, la fuerza desbordante? Reflexión cuarta. Si sabemos, y pienso que sí deberíamos saberlo, que las estadísticas muestran terribles índices de letalidad en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y supuestos delincuentes, de 10-1 y más, según investigadores académicos, incluso de letalidad perfecta. Entonces, índices que no existen ni siquiera en verdaderos conflictos armados. Entonces, sorprende que se insiste en fortalecer la lógica militar que evidentemente privilegia la muerte de enemigos en lugar de reconocer sus derechos, empezando por el derecho a la vida. Reflexión quinta. Creo que todas y todos sabemos que las dos máximas instancias judiciales, por un lado en México, por otro lado en el continente, han dictado sentencias recientes, por un lado invalidando en su totalidad la Ley de Seguridad Interior y por otro lado fijando criterios objetivos sobre el papel excepcional que eventualmente pueden desarrollar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sin embargo, hoy se pretende eludir la sujeción de la política al derecho y elevar a rango constitucional lo que debería de ser a lo más una política extraordinaria, temporal, restringida, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, por retomar los elementos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la familia Alvarado. La propuesta, y lo dije en mi última audiencia, no es para una participación extraordinaria, temporal, restringida, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Entonces, no pasa la prueba de la convencionalidad. Reflexión sexta. Si sabemos, y sí creo que lo sabemos, que la jurisdicción militar carece de independencia e imparcialidad y ha significado un manto en favor de la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, entonces, ¿por qué se quiere reformar
el artículo 13 constitucional para extender los alcances de una jurisdicción que debe tener un alcance limitado y circunscrito a bienes de naturaleza estrictamente militar. Y finalmente, también deberíamos saberlo que las instalaciones militares han sido espacios privilegiados para los malos tratos y tortura, pero se propone abrir una puerta constitucional para privar a una persona de libertad en instalaciones castrenses. Por todo lo anterior, formulamos de manera muy respetuosa las siguientes propuestas al Honorable Senado de la República. Primero, eliminar los componentes castrenses del diseño de la Guardia Nacional. Su definición civil no debe ser desvirtuada, mucho menos desmentida, por los componentes del orden militar que existen en la minuta. Segundo, sujetar a la institución a estrictos controles democráticos del orden civil. Tercero, de contemplarse un papel para las Fuerzas Armadas, el mismo debe preverse en el régimen transitorio de la reforma y sujetarse a un plazo perentorio de vigencia y ser acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos los dictados por la Corte Interamericana en el mencionado caso Alvarado. Cuarto, generar un programa real de fortalecimiento de todas las corporaciones civiles. Quinto, cerrar la puerta a la licencia constitucional para privar de la libertad a civiles en instalaciones militares. Y sexto, no ensanchar los alcances de la jurisdicción militar, misma que debe circunscribirse a un ámbito excepcional, restringido y extraordinario. Finalmente, permítanme reiterar el compromiso de nuestra oficina para seguir acompañando las reformas institucionales que México precisa en estricto apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, mediante nuestra asesoría y a través de un diálogo franco y respetuoso que haga posible la recuperación de la tranquilidad y el orden de la sociedad bajo un contexto de respeto a las libertades y derechos de todas las personas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Jarab. Continuaremos.